el premio para el vencedor. Hay muchas competencias en el mundo, hay hasta competencias laborales, gente que se presenta a concursos, ¿cierto? Se presentan a concursos y ellos aspiran a tal puesto y aspiran a tal sueldo y se presentan y se preparan y estudian, pero tienen la mirada ¿en dónde? ¿En dónde tienen la mirada? En el premio, en el galardón. Entonces, en las cartas de Apocalipsis a la iglesia, al final de cada carta se hace mención al vencedor, al igual que al premio que recibirá por lograr la victoria. ¿Amén? Ahora, respecto a esta parte de las cartas sobre el vencedor y su premio, nos vamos a hacer varias preguntas. En el día de hoy solo vamos a ver 2 preguntas. Número 1, ¿cuál es el premio para el ganador, para el que venza? ¿Cuál es el premio? Y número 2, ¿el lícito está bien poner la mirada en el premio, en el galardón? Tremendo, ¿no? Porque a veces decimos, uy, no, pero uno como cristiano, uno no debe, no, eso no. No, señor. Sí, señor. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la primera pregunta. ¿Cuál es el premio para el ganador o para el que venza? Veamos. Al que venciere. Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, no me voy a centrar en ninguno de esos premios. ¿Listo? Solo vamos a mirar cuál es el premio. Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que el premio es $1.000.000. Y antes de mirar todo lo que tiene que hacer para llegar al $1.000.000, a ganarse de premio, empieza a saber qué va a hacer con el $1.000.000. Y entonces me compro un carro y me voy de crucero y entonces le compro una casa a mi mamá y hace y deshace y se le olvidó comprarle el billete. y pasó el premio y cayó el premio y fue el billete, el número que pensó. Pero ¿qué pasó? No lo compró. Porque se quedó haciendo lo que no tenía que estar haciendo. Tengo es que centrarme. Entonces, vamos a nombrar cuál es el premio. ¿O no nos vamos a centrar en ese premio? El premio está ahí. Tengo es que centrarme en qué tengo que hacer para alcanzarlo. Por eso toda la carta habla de cosas y cosas y cosas y por último termina, este es el premio. Si usted vence todo esto, este es el premio. ¿Tiene oídos? Escuche, escuche y obedezca. Amén. Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tremendo, ¿no? Al que venciere. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Tremendo, ¿no? Y le daré la estrella de la mañana, el premio. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12 del mismo capítulo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Luego versículo 21. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre
en su trono. Todo eso es el premio para el que venciere. Ahora, yo no dije, todo eso son los premios para el que venciere. Ni tampoco dije, todo eso son los premios para los que vencieren. Porque solo uno se gana el premio. Aunque son cartas a la iglesia en diferentes lugares, son cartas a la iglesia. Amén. Y la iglesia es una. Y a eso vamos a llegar con las otras preguntas. ¿Cuál es el premio? Todos estos que acabamos de leer. ¿Listo? Vámonos para la segunda pregunta. ¿Es lícito? ¿Está bien poner la mirada en el premio, en el galardón? Está bien. Porque eso se convierte en una fuerza motivadora. Amén. Eso se convierte en una fuerza motivadora. ¿Usted qué cree que un atleta se levanta a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana a trotar pensando en que tiene que bajar la barriga? No, pensando en que él va a ir a una olimpiada y que él se va a ganar una medalla. Pero en este alcanzar el premio, la idea es que hoy aprendamos algo que Dios nos quiere mostrar, es que hay premios intermedios que si yo los alcanzo, me van a ayudar a alcanzar el premio gordo, el premio mayor. Amén. Cuando uno mira estos premios, de aquí uno dice, no, pero eso es inalcanzable. No, escalar el Everest, no. Y antes de empezar ya estamos perdidos. Ni para qué me inscribo. ¿Sí? Pero entonces como yo tengo la mirada puesta allá, yo tengo que alcanzar victorias, otros premios intermedios. Hay premios intermedios que yo puedo ir alcanzando y que me van a ayudar para alcanzar el premio mayor. Y esa será la motivación. La motivación no son los premios menores, pero son importantes. Y a veces los dejamos pasar, a veces no los alcanzamos porque no los valoramos. Tengo una meta, comprarme un carro. Y Dios me manda, alguien me dice, mira, quiere un curso de conducción. ¿Para qué si no tengo carro? Ya me están dando un premio. Cójalo. Porque cuando les llegue el carro, ay, usted podría manejarme. No, usted tiene que poderse subir al carro y manejarlo. Ahí tiene el premio, es el mayor. ¿Sí? Hay un premio, hay premios intermedios que Dios le está dando y que a veces usted no ha tomado porque usted está diciendo, no, yo el que quiero es ese Señor. Bueno, si estamos ahí, entonces vamos a mirar. Jesús dice la palabra que vio el fruto de su aflicción y se gozó. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresiones. Aquí está hablando de lo que el Padre le iba a dar por él haber vencido. Aparte que se sentó, como leímos en Apocalipsis, con el Padre en el trono. Esa era parte del premio, ¿sí? También dice la palabra que en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, ¿sí? Y él vio el fruto de su aflicción, vio todo eso que le estaba pasando, pero él tenía su mirada no puesta en el machacón, no puesta en el latigazo, no puesta en las metas intermedias, sino puesta en el galardón. Y parte de ese galardón somos tú y yo. Que un día lo íbamos a adorar y a exaltar y a reconocer como Señor. Y nos iba a ver redimidos y restaurados en todo. Él peleó la batalla por nosotros. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Parte de lo que vamos a ver en esta mañana. Pero Él vio un galardón. Filipenses 2:8-9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
¿Ese fue un premio? Sí, un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, fíjese que para él alcanzar ese premio, dice que él se tuvo que hacer obediente. Y una de las cosas que vamos a ver es que toda persona que quiere un premio generalmente contrata entrenadores, asesores. ¿Es así o no es así? Usted va a un gimnasio y a usted lo primero que le hacen es una valoración. Y después le dicen, le empiezan a decir qué hacer, cuánto hacer y por cuánto tiempo hacer. ¿Verdad? Y después lo mandan a otra rutina, y después a otra rutina, y después a otra rutina. ¿Y usted qué tiene que hacer? Obedecer. Si usted no obedece, usted se puede lastimar. Alce estos 2 kilitos y haga esto. Y usted agarra y 10 y se desgarra. ¿Por qué le pasó eso? Por desobedecer. Pues para poder ir el Señor por nosotros y pelear la batalla, Él tuvo que obedecer. La obediencia es muy importante. Aún para el logro en lo financiero, en lo que usted quiera, la obediencia es importante. ¿Sí? Todo el mundo así, por genio que sea la persona, se tiene que someter a una autoridad. Si ese genio no se sujeta a una autoridad, ese genio termina haciendo cosas delictivas y sometido a personas que lo ordenan delinquir. Es un genio matemático, pero ahora es un gran estafador con las matemáticas. Es un gran ese tipo con los computadores vuela, pero ahora es un hacker para hacer cosas malas. Porque como no se quiere someter a una autoridad buena, siempre terminará bajo una autoridad mala, que le llevará, va a usar lo que tiene, los recursos, las capacidades para el mal. Tremendo, ¿no? Pero si usted quiere el galardón, el buen galardón, se tiene que someter a esas autoridades, si no, no va a pasar. Ahora, David hizo una pregunta cuando fue a enfrentar a Goliat. ¿Qué preguntó él? ¿Quién me dice? Hay un premio. Y David preguntó, vamos a Primera de Samuel. Y ahí vamos a estar en Primera de Samuel prácticamente el resto de este tiempo. Pero pastor, si estamos hablando de Apocalipsis, sí Señor, y no nos estamos saliendo de ahí. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 25 al 27. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿No lo han visto? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere. El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, que harán a un hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le contestó o le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y David empieza a hacer cuentas y dice, está hecho, eso me lo gano yo. Hay un premio. Ahora, ¿Dios lo había llamado a eso? ¿Ese era el llamado de David? No, el llamado de David era ser rey. Pero ese no era el llamado de David. Pero Dios le dijo, hay premios menores que te van a llevar allá. Y es que nadie corre porque sí, nadie pelea porque sí, nadie trabaja porque sí, nadie siembra porque sí. Todos quieren ver el fruto de su aflicción, el fruto de su trabajo, de su sacrificio. Todos quieren saber que lo que hizo valió ¿qué? La pena. Tanto sacrificio, ¿para qué? ¿Ha escuchado eso alguna vez? No, Dios también quiere que sepa que lo que usted va a hacer vale la pena. Que el esfuerzo, el sacrificio que usted va a hacer vale la pena. Y David llega y dice, vengan, ¿cuál es el premio? Tiene que valer la pena exponer la vida. Tiene que valer la pena pararse frente a ese tío
que todo este ejército no ha sido capaz de pararse frente a él. Venga, ¿qué hay que hacer? ¿Quién es? ¿Qué me dan si lo hago? Y entonces caminó. Él sabía que valía la pena quitar el oprobio de su pueblo. Ahora, todos quieren ver el fruto de su aflicción, el fruto de su trabajo y de su sacrificio. Ahora la pregunta es, ¿por qué ninguno de estos soldados pudo vencer? Hágale esa pregunta al que está enseguida. ¿Por qué ninguno de esos soldados, experimentados guerreros, hombres ya hechos, maduros, de experiencia, por qué no pudieron vencer? Y entonces vienen las siguientes respuestas. Porque no pusieron sus ojos en el galardón, pusieron los ojos en el obstáculo. ¿Dónde pusieron los ojos? En el obstáculo. Pero había un galardón, todos sabían. Todos sabían cuál era el premio. Pero ¿qué era lo que más se hablaba allí? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Nadie decía, oiga, mire el premio que están dando, entonces ¿qué? ¿Le hacemos o qué? ¿Quién va? ¿Va usted o yo? No. Ellos estaban mirando ¿a qué? El obstáculo. ¿Y cuántas veces nosotros estamos mirando el obstáculo? Cenamos con él. La semana pasada le abrimos la puerta, cenamos con él. Y se presentó algo y ya nos salimos de la cena. Y entonces empezamos a mirar, uy, hay que correr allí, hay que hacer allá, hay que hacer esto y esto otro. Señor, discúlpeme, pero hoy ya no tengo tiempo para cenar. Y nos dejamos sacar de los obstáculos. Y Dios no quiere que usted se deje sacar de los obstáculos. Quiere que tenga claro que separado de Él, nada puede hacer. Y que esa relación con Él es esencial y es vital. Y ellos se dejaron sacar. Durante todo ese tiempo, mientras no llegó David ahí, nunca se habló del Señor, nunca. Todo el tema era ¿qué? El gigante. El tema hoy por hoy es la crisis, ¿cierto? Y qué irá a pasar y qué va a ser y esto de acá y el dólar se está subiendo y en otros lados el dólar se está cayendo y la guerra en tal parte y la guerra en tal otra y a veces pasa la tertulia y nunca hablamos del Señor. Y nos acostamos nerviosos y tenemos pesadillas y al otro día, ¿qué pasó? Que no dormí. Estoy cansado. ¿O sea, sí o no es así? Y Dios me está diciendo, no pongas la mirada en el obstáculo. Pon la mirada en el galardón. Porque obstáculos van a haber. Pero es Él el que te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Pero sigamos. Vamos a Primera de Samuel 17, ahí estamos, versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre dentro de las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Cuando uno pone sus ojos en el obstáculo, se llena de miedo, se llena de inseguridades, se llena de temores, se llena de incapacidad, de yo no puedo, esto no es para mí, yo no nací para esto, que lo haga otro, hay otros mejores que yo. Y eso fue lo que les pasó a esos poderosos guerreros y a ese rey. Ellos pusieron sus ojos, ¿fue en quién? En el obstáculo, no en el galardón. Siguiente cosa que hicieron. ¿Por qué no pudieron vencer? Porque no se vieron en Dios. Miremos versículo 8 de ese mismo capítulo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros qué? Los siervos de Saúl. ¿Qué diferencia a cómo los veía David? Los escuadrones del Dios viviente. Y el filisteo los llevó a mirarse en Saúl. Los sacó de mirarse en Dios para que se miraran en Saúl. Somos los siervos de Saúl. ¿Y Saúl dónde está? ¿Y dónde está Saúl? Estamos nosotros.
¿Sí? Los siervos de Saúl. Los llevó a que se miraran en Saúl. Así el enemigo hace. Cuando Dios le hace una promesa, Él hace que usted mire su bolsillo y no lo mire a Él. Que usted mire a su habilidad, a su capacidad y no lo mire a Él. Y muchas veces nosotros nos dejamos sacar del enemigo. Dios puede llamarlo a alguno aquí a ir de pronto por allá a la Patagonia a predicar. Y el primer pensamiento que el enemigo le va a traer es: usted no tiene plata, no tiene con qué ir allá. Y de una me saca de Dios. Y me saca el propósito de Dios y me lleva a mirar el obstáculo. Si Dios lo llamó a ir a la Patagonia irá. Porque Dios, el que lo llamó, lo lleva. Él ya tiene el tiquete, él ya tiene el pasaje. Amén. Pero el enemigo nos saca cuando nos lleva a mirarnos fuera de Dios, a mirarnos fuera del propósito de Dios, fuera de la capacidad de Dios, fuera del gobierno de Dios. Y me lleva a mi capacidad. Yo no tengo cómo, no tengo cuándo, yo no puedo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa Goliat? Goliat significa destierro, exilio, ir al exilio. Y por eso Goliat es un tipo de Satanás, él fue desterrado. Pero Gad, él era de Gad, y Gad significa lagar. Y lagar es pisotear. Y desde que el enemigo cayó y fue desterrado, lo único que ha venido a hacer a esta tierra, a este mundo, es pisotear a los hijos de Dios. Pisotear la obra de Dios, hollar la obra de Dios. Miremos el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y lo hizo así durante ¿qué? 40 días. ¿Qué es hollar? ¿Y por qué dice por la mañana y por la tarde? Porque si usted quiere estar en un lagar y sacarle el jugo a las uvas, usted tiene que hacerlo ¿qué? Continuo. Déjeme decirle, cuando el enemigo coge un cirilí con usted, se lo va a estar cirileando día y noche. Tras, pensamientos de incapacidad, sentimientos de incapacidad, de fracaso, de incapacidad, de siempre pierdo, todo me sale mal. Y ahí va a estar en ese cirilí. Hay otros mejores que usted y ahí va a estar en ese cirilí, dándole y machacándole y refregándole y dele y dele y dele y dele. Ahora, 40 días representa cambio. Y David llegó a ese lugar para traer un cambio. Y Jesús vino a este mundo para traer un cambio de rumbo a la humanidad. A ti, a mí, a todos nosotros. Vino para darnos un cambio y para sacarnos de esa postración, sacarnos de ese lagar donde el enemigo se propuso pisotearnos y acabarnos la vida. Porque Él solo vino a hurtar, a matar y destruir. Pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida abundante. Dios no nos creó para estar en ese lagar. Pero nos pide que lo miremos a Él. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Él, que hizo los cielos y la tierra. Él gobierna sobre todo y tiene injerencia en el reino de los hombres. Si Dios decidió abrir una puerta para ti, la abre y punto. Y no hay nadie que la pueda cerrar. Porque nadie puede hacer algo que Él hace. Amén. Amén. Dios es bueno. Él va delante de ti allanando el camino y abriendo las puertas. Y si a Él le place un día ponerlo bien en alto, lo va a poner. ¿Qué le dijo a Abraham? Haré de ti, te bendeciré, te enalteceré. Si Dios le place enaltecerlo, a uno lo enaltece. Y si Él le place que uno pase en secreto y nadie lo vea, pues ni modo. Gloria a Dios. Pero no es mi meta.
Esa no es mi meta. Dios es mi meta. Él tiene que ocupar el centro de mi mirada. Amén. En todo tiempo. Si no, el enemigo me va a llevar a ese lagar y ahí va a estar ahí machacándome. Con esos sentimientos de muerte, hasta sentimientos de muerte. Te va a robar todo. Nos va a robar todo si nosotros nos dejamos meter a ese lagar. Y la idea es que tú no te dejes meter en ese lagar. Dios te ama y tiene un propósito contigo, con tu vida. Y lo va a llevar a cabo. Si tú te dejas y si tú confías. Otra cosa por la que no pudieron vencer a aquel gigante, porque se llenaron de temor. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Ni siquiera dice que tuvieron miedo, dice que tuvieron ¿qué? Gran miedo. O sea, era un miedo que los desbordaba. Era un miedo que los desbordaba. Hay personas que no se atreven a pasar una hoja de vida porque hay un miedo que los está desbordando. Que los está desbordando. Pero Dios ha preparado pequeñas batallas para irlo fortaleciendo, para que usted cada día vaya de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, para que alcance la meta del supremo llamamiento que va más allá de lo que usted mira. ¿Qué dijo Dios de Lázaro? Esta enfermedad no es para muerte. Dios va a permitir que usted pase por cosas, a una enfermedad, pero créame que no es para muerte. Dios tiene una gran victoria en medio de esa circunstancia para su vida. Y va a mostrar su propósito para su vida en ese momento. Amén. Pero somos tú y yo los que tenemos que estar dispuestos y darle gracias. No entiendo, Señor, por qué estoy pasando por aquí, pero te doy gracias, Señor. Te alabo, te bendigo. Enséñame lo que me quieres enseñar. Muéstrame lo que me quieres mostrar. Corrige en mí lo que quieres corregir. Trae la instrucción a mi vida que necesitas traer para que yo alcance esa meta, ese galardón. Ahí los basquetbolistas son dados a troncharse mucho los pies y sufren mucho de los tobillos. Pero esas lesiones de tobillo no los sacan. Aún se lesionan el tendón de Aquiles. Y eso no los tiene que sacar. Eso los saca más fortalecidos. Sí, quedaron parados un año, 3 meses, 4 meses. ¿Pero a qué los llevó eso? A ir a un gimnasio y a prepararse y a preparar esa parte de su cuerpo para que pudiera soportar los saltos, las caídas, las vueltas que hay que hacer y que quizá no estaba suficientemente acondicionado, preparado, pero ahora después de la lesión sí está preparado. Tremendo, ¿no? Mientras preparaba la reflexión sobre todo esto del vencedor, Dios traía a mi corazón una película que una vez les mostré aquí, En busca de un sueño o persiguiendo un sueño. La película trata de una yegua, hija de un potro pura sangre y ganador de derbis, ¿sí? Así que el ser ganadora estaba en sus venas, pero la yegua se fracturó en una carrera, se fracturó y no la mataron. Y al fin una persona se quedó con ella, pagó por ella muy barato, que para sacarle cría, y resultó que era estéril. La cuidaron y por accidente la potra mostró que corría y que estaba bien. Y resulta que esa potra se ganó el gran derby, porque ser ganadora estaba en sus venas y ser ganador está en ti. Amén. Porque Dios es ganador y Él te creó para ganar, para alcanzar. Pero el enemigo se atravesó y nos desvió y nos produjo una lesión. El enemigo ha buscado sacarnos de carrera y no sacarnos temporalmente, sino sacarnos definitivamente y que ni siquiera lleguemos a reproducirnos en otros.
Pero déjeme decirle, Cristo vino para restaurar ese propósito victorioso en ti. Amén. Y para sanar las heridas que hayan venido a tu vida en la carrera de la vida, en el diario de venir. Heridas en la casa, heridas en el trabajo, heridas en el estudio, heridas en el colegio, heridas en el trabajo, heridas en la congregación. Porque el enemigo siempre va a estar ahí, porque te quiere ver caído y que tú ni te levantes. El dueño de la potra dijo, denle un tiro. Denle un tiro. Pero alguien se quedó con ella. El enemigo dice, te mira y dice, denle un tiro. Jesús dice, yo me la quedo. Porque tú eres un ganador. Y porque Dios te creó con propósito. Un propósito de ponerte en alto. No te creó para que fracasaras ni como padre, ni como cónyuge, ni como amigo, ni como hermano, ni como abuelo, ni como tío, ni como empresario, ni como trabajador, ni como miembro de su cuerpo. Dios te creó para manifestar en ti su gloria y su poder y para decirte, yo te creé, yo te creé. Vamos por un momento. No se salgan, ponga su manito ahí en Primera de Samuel. Pero quiero que leamos algo en Salmo 8, versículo 3. Dice así, ¿ya lo tienen? No, es que yo lo digo porque ya lo encontré. Perdónenme la chispoteada. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Qué es? Dios te creó y te dotó de todo. Amén. Se llenaron de temor. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y la última cosa por la que no vencieron es porque se menospreciaron a sí mismos. Primera de Samuel 17, versículo 25. Y cada uno de los israelitas decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y ellos se miraron, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para enfrentar a ese gigante? ¿Quién soy yo? ¿Sabe que la misma expresión dijeron los israelitas, los 10 espías vieron el premio si es bueno? La tierra prometida sí es buena, en verdad sí fluye leche y miel. Pero ¿sabe qué? Nosotros no somos nada para conquistar ese territorio, no podemos. Ellos son gigantes. Ellos tienen una ciudad amurallada. ¿Y sabe qué declararon? A su parecer, o sea, se metieron hasta en el corazón de ellos. A su parecer, para ellos nosotros éramos como ¿qué? Langostas. Claro, porque supieron que era lo que, como ellos lo veían, como ellos los veían. Porque el mismo Satanás le trae a uno sus pensamientos para que uno se vea como él quiere que uno se vea, como una langosta, como una vil cucaracha, como alguien que no merece nada, como alguien indigno. Y sencillamente, ¿sabe qué? Dios te ama, te creó, te formó, te dotó con todo lo necesario para ser vencedor. Pero un día salimos de su presencia, pero ahora tú has vuelto a Él y tienes su presencia. Amén. No te dejes menospreciar. Sí reconoce que tienes faltas. Sí reconoces que necesitas crecer.
Si reconoces que tienes cosas que cambiar, pero no te dejes llenar de incapacidad, de impotencia. Amén. Ahora, todo esto hizo que ni siquiera el premio para el vencedor los motivara a pelear. Nos rebajan impuestos. La hija del rey. No queremos ese premio. No porque fuera poco, ni porque se sintieran indignos de ese premio, sino porque se sentían incapaces de enfrentar esa circunstancia. Amén. Pero usted puede, porque en Cristo usted todo lo puede, porque Él lo fortalece. Ahora, ¿por qué David sí pudo vencer? ¿Ah? Miremos, prácticamente todo lo inverso, todo lo contrario, porque él puso sus ojos en el premio, no en el obstáculo. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? A este filisteo. A este filisteo. ¿Qué le harán? ¿Qué le van a hacer? Y dice: y quitaré el oprobio de Israel. O sea, él nunca puso sus ojos en el filisteo. Y lo miró en realidad. Y Dios espera que tú y yo miremos los gigantes en la realidad de Dios. ¿Quién es ese gigante? Todos los gigantes que se le presentan a usted y a mí, en las manos de Dios son como tizones que humean, dice la palabra. Y son como el tamo que se lleva el viento. ¿Qué es el tamo? Es la cascarilla del arroz o del grano. Póngala en su mano y haga después a ver qué oposición o qué resistencia le presenta a su soplo. Ninguna. Un día, mi hermana Amparo tiene una cualidad. Y Dios le permite ver. Y ella tiene el discernimiento de espíritus, es visual. ¿Ah? Ella ve. Ella me dice: es que yo veo que salen cosas de ahí. Le dije yo: mana, si le da miedo reprender, haga esto. En el nombre de Jesús. Se van. Haga eso. Ay, de verdad. Mana, son como tizón, son como el tamo que se lleva el viento. Hágale. Y a los días que fui a visitarla, ¿qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Le han puesto a molestar? Uy, sí, yo hice lo que usted me dijo. ¿Y qué pasó? Es como si los hubiera empujado, quién sabe qué cosa. Y yo: bueno, tranquila. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque es que Dios está en mí. Dios está en ti. La palabra dice que todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque Dios estaba con él. Y ese mismo Dios está con usted. Amén. Y es por ese dedo de Dios que los espíritus inmundos se van. Amén. Y así Dios quiere que usted vea a los gigantes. Mírelos en él. No que no existan. Haga de cuenta que no están. ¿Qué dicen las mamás o qué dicen? A un bagazo, poco caso. Ignóralo. No. Dios no me dice ignórelo. Dios me dice: ahí está, enfréntelo. Amén. Dios me dice: enfréntelo. Yo te doy la victoria, pero enfréntalo. Ve, yo los entrego hoy en tu mano. Yo te doy la victoria. ¿Qué le dijo él a Gedeón? ¿No te envío yo? Yo soy el que te envió, yo estoy contigo. Dios no nos envía y después dice como en Misión Imposible. ¿Sí? ¿Cómo es en Misión Imposible? Son enviados, pero si ustedes llegan a ser capturados, negaremos conocerlo. Y este cassette de envío será autodestruido, o sea, no quedará rastro de que nosotros lo enviamos a usted. Dios no dice eso. Dios no le saca el cuerpo. Dios te envía y Dios te respalda. Amén. Y está con usted ahí para librarte y para ayudarte, y está ahí con usted y conmigo para pelear la batalla y llevarnos a la victoria. Amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor, porque es real y porque es verdad. Aleluya. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Puso sus ojos en dónde? En el premio. Ahora,
Él siempre se vio en Dios. ¿Por qué pudo vencer? Porque siempre se vio en Dios. Sigamos leyendo el versículo 26. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Saúl? No, del Dios viviente. Él siempre se vio en Dios. Él no se fue a vivir fuera de Dios. Él no se vio en Saúl. Él se vio en Dios. Él no vio el ejército en Saúl ni el ejército del Saúl. Él vio el ejército de Dios y el ejército en Dios. Y a Israel en Dios. La iglesia no es sin Dios, como Israel no es sin Dios. Necesitamos de ese Dios. Pero tú y yo somos los que tenemos que tenerlo presente. David lo tenía siempre presente, siempre presente. Después cuando habla con Saúl le informa y le dice todas las cosas. Pero sigamos. ¿Por qué más venció? Pudo vencer porque no se dejó llenar de temor ni cayó en el menosprecio. Versículo 28 del mismo capítulo. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, fíjese cómo empezó a llevarlo hacia el menosprecio. ¿Usted qué hace aquí? Esto es para machos, esto es para varones, hermano. Esto no es para chinitos que andan, cuidan 3 ovejitas ahí ya. Es para todo lo que sirve usted. ¿Qué hace aquí? Solo está es para el chisme. Fuera de aquí. ¿A qué lo estaba llevando? A que se menospreciara. A que él dijera, pues sí, no, yo qué hago aquí de sapo renacuajo, me voy. Ahí les mandó mi papá, tráguense eso, hasta luego. Y me voy a cuidar a ovejas. Miren a ver qué hacen. Él no hizo eso. Él no dijo, oiga, sí, de verdad, ¿yo qué hago aquí? Yo soy un simple pastorcito, porque eso fue lo que le dijo. Usted es un pastorcito, este no es el lugar suyo. Usted está como en la vivienda, fuera de lugar. Usted está fuera de lugar, está desubicado. Ubíquese, mijo. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. Nuevamente lo llevó ¿a dónde? Mírese. Usted está fuera de lugar, mijo, que usted va ¿qué? Mírese, hágame un favor y mírese, sea ridículo, mírese. Ahora, hágame el favor y mírelo. Ya se miró, ya lo miró. Adiós, váyase. Usted no sirve para esto. Nuevamente a que ¿qué? Se menospreciara. ¿Con cuántos pensamientos de menosprecio el enemigo le estaba atacando? Dios se equivocó de llamado, Dios se equivocó de lugar, Dios se equivocó de hora. El enemigo siempre quiere que usted se compare y se vea menos que otros. Cuando yo era niño, ¿sí? Era niño, aunque conservo espíritu de niño, gloria a Dios por la gracia de Dios. Cuando yo era niño, yo escuchaba una canción que se llamaba Desiderata. Y otros que fueron niños también. Si usted no es tan niño y la logra escuchar, escúchela. Y esa canción en una de sus partes dice: nunca te compares con los demás, porque te puedes volver vano y amargado. Vano, porque siempre verás que habrás personas menores que tú. Y amargado, porque descubrirás que siempre habrá personas mayores que tú. Nunca te compares. No te compares. Elías fue Elías y fue para su tiempo. Job fue Job y fue para su tiempo. De cada una de esas personas Dios escribió para que hubieran enseñanzas para tu vida. Pero tú eres tú y estás en este tiempo. Y como ellos fueron bendición para tu tiempo, su tiempo, Dios te ha puesto para bendición en este tiempo. Amén. 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 Dele un fuerte aplauso al Señor.
Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedrecitas lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y usted me dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el menosprecio? Es que el menosprecio está en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores. ¿Y por qué no lo lee eso? Porque yo quiero que usted haga remembranza de qué fue lo que le dijo Saúl. Listo, ve. ¿Y toma qué? Mi armadura. O sea, suelta tus armas y ponte en las mías. Porque Dios no, el enemigo no solo quiere que tú te menosprecies a ti mismo, sino que menosprecies lo que Dios te ha dado. ¿Dónde botaste lo que Dios te dio? No lo menosprecies. ¿Dónde tiraste lo que Dios te dio? ¿A qué hora lo soltaste? ¿A qué horas tiraste lo que Dios te dio? Yo recuerdo, yo tuve un sueño. También. Y en ese sueño me vi llorar, todavía pequeño. Digamos que adolescente, joven adolescente, un poquito más, por ahí. Y me vi en un sueño, no, sí, ya era un joven. Que recuerdo que el sueño tenía que ver con los jóvenes en Chapinero. Y yo me vi con una espada, de esas fantásticas que usan en Viaje a las Estrellas, que alumbran. Así con una espada, peleando con un gigante. Peleando con un gigante. Y toda la gente del lugar no veía al gigante, ni me veía a mí. Peleábamos, era una pelea espiritual. Pero en una parte de la batalla yo solté la espada. Y yo no puedo. Y el Señor me traía recuerdo eso porque el enemigo siempre, ¿la espada qué es? La palabra. Y hay algo que el enemigo siempre ha procurado, es que yo no predique. Siempre. Desde siempre. Pero hoy me trae el Señor eso. Porque el Señor restaura plenamente esa espada en mi mano. Amén. Pero, ¿qué has soltado tú? ¿Qué te ha dado Dios? Dios te ha dado algún don, algún talento. Y tú lo has escondido. Y has querido usar la armadura que Dios le dio a otro. Es una forma de menospreciar lo que Dios te dio. Porque quizás ese otro te ha hecho ver que lo que Dios te dio no es tan valioso. Porque ha sido un instrumento del enemigo para decirte eso no es tan valioso. Eso no es tan útil. Y lo has soltado. Y has querido calzarte el traje de otro. Y cuando David trató de echar a andar, no pudo. Y muchos están estancados ministerialmente porque se han puesto el traje de otro. Y hoy Dios te dice que Él te quita ese traje. Pero tú tienes que tomar la decisión de soltártelo y tomar tus armas. Tomar el tuyo. Dejar de despreciar lo que Dios te dio y tomarlo. Amén. Por eso Dios me dio a escribir el versículo 40. No los otros donde Saúl le dice, tome mi arma, tome mis cosas. Saúl reconoció, no, rey, aquí yo estoy imposibilitado, estoy atado. No son las armas que Dios me dio, no es lo que Dios me dio para hacer, no es lo que yo he usado, no es lo que estoy experto, en lo que Dios me ha capacitado y dotado. Que de esto vamos a seguir hablando más adelante cuando sigamos mirando las otras preguntas. Y se quitó todo eso y entonces empezó a ponerse lo suyo. Las armas que Dios te ha dado no son carnales, pero sí son poderosas para la destrucción. ¿De qué? De fortalezas. De fortalezas que te ha dado el Señor. Eso cada día lo vas a identificar en la medida en que tú te metas a cenar con Él. Lo vas a ver cada día más claro. ¿Qué me ha dado el Señor? ¿A qué me ha llamado? ¿Cuáles son las armas que me ha dado? Son poderosas. Las voy a usar. Quítate las otras que te has puesto. No te quieras vestir de otra persona. Tú eres tú. El pastorcito. No eres el guerrero. Pero allí, detrás de la manada, Dios estaba entrenando a ese jovencito para enfrentar ese gigante. Y lo estaba entrenando para ver los gigantes en Dios, porque aún cuidando ovejitas le salieron gigantes a David.
pero las pudo destruir porque Dios estaba con él. Amén. Versículo 45 al 47 dice, versículo 43 primero. Y dijo el filisteo a David, soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David y a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Tremendo, ¿no? ¿Qué quiso Goliat hasta última hora? Que David se mirara, se comparara y se menospreciara hasta última hora. El mismo Goliat le dijo, mírame y mírate, mírame, soy un perro. Con eso le estaba diciendo, mírame, soy un perro. ¿No te das cuenta que yo soy un poderoso guerrero? Y estoy aquí para hollarte, y estoy aquí para acabarte, y estoy aquí para desaparecerte, y para que nunca tengas descendencia. Estoy aquí para eso. ¿Y tú vienes a mí con palos? El enemigo siempre te va a traer pensamientos de incapacidad, de no puedo. A ti, a mí, a todos. Mire cómo tenía a Saúl postrado, aterrado, atemorizado, aún incapaz de usar sus propias armas, y diciéndole a David, usa mis armas, yo no las puedo usar. ¿Hasta dónde lo llevó la incapacidad que pensaba que otro lo podía hacer por él y mejor que él? ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos querido quitar lo que Dios nos dio y entregárselo a otro? Para que Él lo haga, porque Él es mejor que yo. Aunque al principio yo no lo vea así, pero después mi temor y mi miedo me lleva a verlo. Porque hasta última hora el enemigo va a estar tratando de llevarte a ese punto. ¿Sí? No cayó en eso. Ahora, Israel en David venció, recogió el botín y disfrutó de las mieles de la victoria. Esto es algo que pudo hacer porque en esa victoria, ojo a esto, porque en esa victoria fue libre Israel del temor, fue libre y fue restaurado en su identidad del ejército del Dios viviente. Fue sanado de las heridas que a su carácter y a su autoestima aquel gigante les había provocado. Cuando David venció, no fue simplemente vencer al gigante, no, fue vencer, fue traer victoria a todo en Israel. Israel, si no es sano, si no es libre de ese mal gobierno, no puede levantarse a perseguir ni siquiera a un filisteo. Fíjese, hay galardones importantes en tu vida, pero tú los tienes que tomar. David venció e Israel tomó esa victoria para ellos. Miremos. Para que esto fuera así, ¿qué hizo David? No le permitió al gigante ganar la línea de batalla. Lo derribó y le cayó la boca. Porque el gigante hablaba y las palabras señorean. Primera de Samuel, ahí mismo, 48 a 49. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla en contra del filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y lo tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué pasó con el filisteo? Que David, ¿qué? Le cayó la boca. Ahora, cuando leemos los versículos del 45 al 47, vemos todas las declaraciones que empezó a dar David. David no solo vio al filisteo en la realidad de Dios, sino que empezó a hablar las verdades de Dios contra ese filisteo. La palabra dice que nosotros apagamos los dardos del maligno con el escudo de la fe. Tenemos
la palabra es para nosotros, ¿qué es? El yelmo. ¿Es qué? El apresto del evangelio. Es el apresto, es el calzado de nuestros pies. ¿Es qué? La coraza, y las corazas no solo cubrían el pecho, también la espalda. Y es el cinto de la verdad. Es la espada con la que podemos atacar, pero también es el escudo con el que nos podemos defender. Por eso es importante la palabra, y David la sabía. David conocía, David sabía. Amén. Ahora, después de hacer eso, David con el filisteo, ¿qué hizo? ¿Qué más hizo? Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, le acabó de matar. ¿Y qué? ¿Y qué? Y le cortó la cabeza. ¿Qué representa la cabeza? Gobierno. ¿Qué representa la cabeza? Gobierno. ¿Qué estaba ejerciendo el filisteo sobre Israel? Gobierno. Los estaba gobernando con palabras. Los estaba gobernando sus sentimientos, sus emociones. Sobre ellos vino un gobierno de incapacidad, de temor, de inseguridad, de no verse en Dios, de verse derrotados, de verse fracasados, de verse humillados. Estaban en Ela, y Ela significa amargura. Eso los llevó a la amargura. Todo eso pasó. Así que cuando David cortó esa cabeza, fue quitar ese gobierno de sobre Israel. No solo fue caer, porque el hombre cayó. Esa vaina aquí atravesada, muerto estaba. No necesitaba rematarlo y quitarle la cabeza. ¿Pero por qué le quitó la cabeza? Espiritualmente significaba quitar el gobierno, cortar ese gobierno, cortar con eso. Y es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Amén. Así que Goliat y sus palabras ya no podían gobernar. Versículos 52 a 53. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon ¿qué? Su campamento. ¿Por qué pudieron vencerlos? Porque pudieron recoger el botín, porque pudieron gozar de las mieles de la victoria. No solo porque David ganó, sino porque David le quitó el gobierno al enemigo de sobre la vida de ellos. Amén. Ahora, ¿qué significa Ecrón? Ecrón significa desarraigado, arrancar de raíz. ¿Qué quiere decir? Que la victoria fue tan contundente que fue de raíz. Amén. Lo que Jesús vino a hacer no fue a podar matas, vino a poner el hacha en la raíz, a cortar de raíz el señorío del enemigo sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Él vino a vencer, a darnos una victoria rotunda y contundente. Cortar de raíz es matar la mata con todas sus semillas. No se vuelve a reproducir, a menos que yo permita que caigan semillas o siembres quejes y les haga volver a brotar raíz. Y el enemigo siempre va a querer que usted deje esquejes en su campo. Siempre va a querer eso. Lo mismo hizo nuestro paladín, Cristo Jesús. Eso lo hizo por nosotros. Por eso tú y yo en Cristo somos más que vencedores. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas nosotros ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Según Colosenses 2:9-15. Colosenses 2:9-15. Plenitud de vida en Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo? También tomó la cabeza, también lo exhibió públicamente derrotado. La palabra dice que nadie puede saquear al hombre fuerte si antes no le ata, y para atarlo lo tiene que derrotar. Y tú y yo ahora podemos ir a saquear el campamento del enemigo, porque Jesús venció. Amén. Pero tenemos que apropiarnos ¿de qué? De la victoria. Si no nos apropiamos de la victoria, más allá de la victoria sobre Goliat, es también sobre todo lo que él ejercía sobre nosotros. El temor, la inseguridad, el menosprecio y muchas otras cosas que ese Goliat trajo a nuestra vida. Con sus insultos, con sus palabras, con sus burlas, con lo que ha hecho a través de otras personas a nosotros. Y hoy es tiempo de libertad para ti, es día de libertad.